cops knew who I was. I left prints everywhere, and they covered it up and let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I sentence you to death for the murder of Charles Humphreys. Yeah, your wife and kids get I sentence you to death for the murder of David Spears. You sabotaged my ass society. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Bladder climbs, the re-election, everything else. You're an inhumane bunch of f***ing living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end. Aileen Wuornos, la depredadora de la carretera. En las carreteras de Florida a finales de los años 80, camioneros y viajeros susurraban advertencias sobre una misteriosa mujer que hacía autostop. Ella no era una vagabunda más, era algo mucho más oscuro. Aileen Wuornos, una de las pocas asesinas en serie de la historia estadounidense. Una mujer cuya historia se convirtió en un retorcido cóctel de abuso, supervivencia, asesinato y locura. Ella alegó que mató en defensa propia, pero los jurados, los jueces y el mundo la vieron de una manera completamente distinta. Una depredadora que acribilló a sus víctimas una por una. Wuornos nació en 1956 y desde el principio su vida estuvo marcada por la tragedia. Su padre era un delincuente sexual convicto que se suicidó ahorcándose en prisión. Su madre la abandonó antes de que cumpliera 5 años. A los 11 años, Aileen intercambiaba favores sexuales en la escuela por cigarrillos y comida. A los 14 años quedó embarazada tras ser violada por un amigo de su abuelo. El bebé fue dado en adopción. La echaron de casa y la dejaron sobrevivir sola en los bosques de Michigan, viviendo en coches abandonados y rebuscando entre las sobras. Esa infancia traumática forjó en ella a una mujer que no confiaba en nadie y aprendió a usar su cuerpo como arma. A sus 20 años se trasladó a Florida, donde se ganaba la vida como trabajadora sexual. Se colocaba al borde de las carreteras, ofreciendo llevar a los hombres en coche y compañía. Nadie sospechaba que estuviera en camino de convertirse en una de las asesinas en serie más notorias de Estados Unidos. Entre 1989 y 1990, Aileen Wuornos asesinó al menos a 7 hombres. Su método era simple pero brutal. Los atraía con la promesa de sexo. Luego, sacaba una pistola y les disparaba a quemarropa. Los asaltó, les robó los coches y desapareció en la inmensidad de las carreteras de Florida. Cada cuerpo fue hallado abandonado en zonas remotas, con múltiples impactos de bala, despojado de objetos de valor y dejado pudrirse bajo el sol abrasador. Cuando la policía finalmente ató cabos, su explicación fue escalofriante. Ella no negó los asesinatos. En cambio, afirmó que todos ellos habían intentado violarla. Ella insistió en que era una víctima, no una depredadora. En su mente estaba luchando contra los hombres abusivos. Pero los investigadores y fiscales pintaron un panorama muy diferente. Destacaron la fría eficacia de sus crímenes, los robos, la forma en que repetía el mismo patrón una y otra vez. Para ellos, no fue en defensa propia, fue un asesinato premeditado. Lo que hizo inolvidable a Wuornos no fueron solo los asesinatos, sino su comportamiento en el tribunal. Mientras que a la mayoría de los acusados se les instruye para que parezcan tranquilos, arrepentidos o destrozados, Wuornos hizo lo contrario. Estalló de rabia. Gritaba a los jueces, insultaba a los jurados, escupió veneno a las cámaras.
Sus infames arrebatos llegaron a los titulares nacionales. En un momento dado despotricó: «Maté a esos hombres a sangre fría». La sala del tribunal contuvo el aliento. Los televidentes vieron a una mujer completamente desquiciada, aparentemente orgullosa de la sangre en sus manos. Pero tras la locura, también había una tragedia. Aileen Wuornos tuvo una relación significativa en su vida con una mujer llamada Tyria Moore. Se conocieron en un bar gay de Daytona a mediados de la década de 1980 y se volvieron inseparables. Tras el arresto de Wuornos, los investigadores le ofrecieron inmunidad a Moore a cambio de su colaboración. Moore aceptó y, siguiendo las instrucciones de la policía, realizó una serie de llamadas telefónicas grabadas para advertir a Wuornos. En esas llamadas, Aileen confesó los asesinatos, insistiendo en que ella era la única responsable y que Moore no tenía nada que ver. Esas grabaciones se convirtieron en la piedra angular del caso, y Moore testificó posteriormente en su contra en el juicio. «Tengo que confesar mi voluntad». «De acuerdo, sí. ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto?» En 1992, Wuornos fue declarada culpable de 6 asesinatos y condenada a muerte. Durante la siguiente década, permaneció en el corredor de la muerte de Florida, donde se sumió cada vez más en la paranoia. Acusó a los guardias de la prisión de escupirle en la comida. Afirmó que la policía la dejaba seguir matando solo para vender su historia, e incluso despotricó sobre el uso de armas de presión sónica contra ella. Su descenso al delirio fue tan infame como sus crímenes. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron extrañas, incluso poéticas. Miró a los testigos y declaró: «Volveré, como en el día de la independencia, con Jesús, la gran nave nodriza y todo. Volveré». Entonces fluyeron los químicos y desapareció. Su historia no terminó con su muerte. Aileen Wuornos se convirtió en un ícono cultural, protagonista de documentales, libros e incluso de la película ganadora del Oscar, Monster, donde Charlize Theron la representó en una de las transformaciones más escalofriantes de Hollywood. Hasta el día de hoy, su caso genera debate. ¿Era un monstruo que se aprovechaba de hombres inocentes? ¿O era una mujer destrozada que estalló tras una vida de abuso y explotación? La verdad se encuentra en algún punto intermedio. Aileen Wuornos no nació asesina. Se forjó en un entorno de violencia, abandono y traición. Pero cuando tomó esa arma y apretó el gatillo una y otra vez, cruzó una línea que jamás podría explicarse con una simple tragedia. Aileen Wuornos quería que el mundo la viera como una víctima. En cambio, la historia la recordará para siempre como la depredadora que convirtió las carreteras de Florida en cotos de caza. Ted Bundy, el encantador sadista. Se ordena además que en la fecha señalada sea ejecutado. Sí, pretendo completar mi formación jurídica y convertirme en abogado, y ser un excelente abogado. Cuídate, joven. Gracias. Es una tragedia para este tribunal presenciar semejante desperdicio de humanidad. Eres un joven brillante. Fuiste un buen abogado. Me habría encantado que ejercieras ante mí, pero tomaste otro camino, compañero.
Cuando Estados Unidos piensa en asesinos en serie, un nombre destaca por encima de todos. Un nombre que décadas después aún provoca miedo, fascinación y repugnancia. Ted Bundy. Ted Bundy no era una figura sombría que se escondía en la oscuridad. Era guapo, elocuente e inquietantemente encantador. Trabajaba en política, estudió derecho e incluso fue voluntario en una línea de ayuda telefónica, atendiendo llamadas de personas desesperadas. Pero tras la sonrisa se escondía un depredador sádico, que usaba el encanto como cebo y la violencia como su verdadero lenguaje. La ola de asesinatos de Bundy se extendió durante la década de 1970, dejando un rastro de sangre en al menos 7 estados. Oficialmente, confesó 30 asesinatos, pero los investigadores creen que la cifra real podría ser mayor, quizás cercana a los 100. Sus víctimas eran casi siempre mujeres jóvenes, a menudo estudiantes universitarias. El truco característico de Bundy era engañosamente simple. Se ponía una escayola falsa o cojeaba con muletas, fingiendo estar herido. Luego, pedía ayuda para cargar libros, meter objetos en su coche o caminar a un lugar seguro. Una vez que la mujer accedía a ayudar, Bundy la atacaba, dejándola inconsciente con una palanca o un tubo antes de atarla y llevarla a un lugar apartado, y desatando toda la brutalidad de su sadismo. Pero no se trataba solo de secuestros. Los crímenes de Bundy conllevaban una capa de horror que aún hoy conmociona al mundo. Agredía sexualmente a sus víctimas antes y después de muertas. Regresaba a las escenas del crimen días después para realizar actos de necrofilia con los cuerpos en descomposición. En algunos casos, decapitaba a sus víctimas y guardaba sus cráneos como recuerdos. Esto no era solo asesinato, era dominación, ritual y perversión a una escala tan grotesca que lo convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia de la humanidad. Bundy no mataba al azar, cazaba. En enero de 1974, irrumpió en el apartamento del sótano de Joanie Lent, estudiante de la Universidad de Washington. La golpeó con una palanca y la agredió sexualmente con una barra de metal. Sobrevivió, pero las lesiones le provocaron daño cerebral permanente. Apenas unas semanas después, asesinó a otra estudiante, abandonando su cuerpo en un lugar remoto. A medida que crecía su sed de violencia, los crímenes de Bundy se aceleraron. En el verano de 1974, a plena luz del día, secuestró a 2 mujeres con pocas horas de diferencia en el Parque Estatal del Lago Samis. Testigos recordaron haber visto a un hombre apuesto con el brazo en cabestrillo que se presentó como Ted. Fue una de las primeras grietas en su fachada. La primera vez que su verdadero nombre se vinculó a sus crímenes. A pesar de las crecientes sospechas, la capacidad de Bundy para pasar desapercibido era aterradora. Sus amigos lo describían como educado, inteligente e incluso juvenil. Salía con chicas, sonreía para las fotos, cautivaba a los profesores, incluso estudió psicología y más tarde se matriculó en la Facultad de Derecho, todo mientras ocultaba la verdad. Fue uno de los asesinos más prolíficos de su época. El arresto de Bundy en 1975 por un intento de secuestro fallido marcó el principio del fin.
Dentro de su Volkswagen Beetle, la policía encontró esposas, pasamontañas, palancas y cuerda, las herramientas de un depredador. Sin embargo, incluso tras las rejas, la historia de Bundy dio giros extraños. Escapó no una, sino 2 veces. En 1977 saltó por la ventana de un juzgado en Colorado y desapareció durante 6 días. Más tarde ese mismo año, se escapó por un agujero en el techo de su celda y salió de la prisión, libre de nuevo. Lo que siguió fue la última y más brutal ola de crímenes de Bundy. En enero de 1978, atacó la residencia de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. En plena noche, golpeó y estranguló a 4 jóvenes, matando a 2 y dejando a otras 2 gravemente heridas. Apenas unas semanas después, secuestró y asesinó a Kimberly Leach, de 12 años. Un crimen tan atroz que selló su destino en los tribunales. Los juicios de Bundy se convirtieron en espectáculos mediáticos. Las cámaras abarrotaban las salas y las mujeres acudían en masa a verlo. Algunas incluso le escribían cartas de amor. El carisma del asesino no había desaparecido. Sonreía a los periodistas, se representaba a sí mismo y le propuso matrimonio a una mujer en directo por televisión durante su juicio. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. Sí, y quiero casarme contigo. Sí, y de verdad quiero casarme contigo. Pero ningún encanto podía borrar las pruebas que lo incriminaban. Testimonios, pruebas forenses y su propia arrogancia. En 1979, Bundy fue condenado a muerte por los asesinatos de Chi Omega. Más tarde recibió una segunda condena a muerte por el asesinato de Kimberly Leach. Durante una década permaneció en el corredor de la muerte de Florida, burlando a los investigadores con confesiones parciales. Días antes de su ejecución, comenzó a confesar detalladamente, admitiendo asesinatos en varios estados. Declaró a los entrevistadores que era adicto a la pornografía, culpándola de alimentar sus fantasías de violencia. Expertos y familiares de las víctimas lo interpretaron como una última manipulación, una forma de que Bundy eludiera su responsabilidad. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida. Afuera de la prisión, la multitud vitoreaba y coreaba. ¡Quema, Bundy, quema! Los vendedores ambulantes ofrecían camisetas y perritos calientes. Para muchos, fue un final grotesco pero apropiado para un hombre que había infligido un dolor inimaginable. ¿Nació malvado? ¿O acaso su infancia marcada por el abuso, la ausencia de su padre, una madre que se hacía pasar por su hermana y una vida de mentiras contribuyeron a forjar la oscuridad que albergaba en su interior? Ninguna respuesta justificará jamás los horrores que desató. Ted Bundy dijo una vez: «Nosotros, los asesinos en serie, somos vuestros hijos, somos vuestros maridos, estamos en todas partes. Quería que el mundo supiera que el rostro del mal no siempre es un extraño en la oscuridad. A veces es el hombre encantador que te devuelve la sonrisa». Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Nunca quise la libertad. Francamente, quería la muerte. ¿Qué intentaba hacer? Como si escuchara mi corazón, porque en un momento me dijo que me lo iba a comer. Sé que mi tiempo en prisión será terrible,
No quiero que mi madre vuelva a pasar por esto. Nunca. Jeffrey. Jeffrey. Te odio. Madre, te odio. Estoy preparada para tu condena, que sé que será la máxima. No pido ninguna consideración. En el verano de 1991, la policía de Milwaukee entró en un pequeño apartamento que parecía normal por fuera. Lo que encontraron dentro fue una pesadilla tan grotesca que marcó la memoria de Estados Unidos para siempre. No era solo la escena de un crimen, era una casa de los horrores. Dentro de ese apartamento vivía Jeffrey Dahmer, el hombre que se haría tristemente célebre en Milwaukee. Los crímenes de Dahmer fueron mucho más allá de lo simple asesinato. Durante 13 años atrajo, drogó, estranguló, desmembró y en algunos casos comió partes de 17 jóvenes. Fotografió sus cadáveres, conservó cráneos y huesos como trofeos y almacenó partes de cuerpos en su refrigerador y congelador. En su apartamento, los detectives encontraron cabezas humanas en el refrigerador, corazones y genitales conservados en frascos y un bidón de 216 litros lleno de torsos en descomposición. ¿Cómo pudo alguien así pasar desapercibido durante tanto tiempo? Para comprender a Dahmer debemos remontarnos a su infancia. Nacido en 1960 en Bath, Ohio, Dahmer era un niño tímido y retraído. Desde pequeño mostró una obsesión por los animales muertos, coleccionando animales atropellados y diseccionándolos en el cobertizo de su patio trasero. Los profesores notaron que era callado y extraño, pero pocos podían predecir la oscuridad que le sobrevendría. Su adolescencia estuvo marcada por el aislamiento y el alcoholismo. Mientras sus compañeros planeaban ir a la universidad, Dahmer bebía en exceso y fantaseaba con controlar a otros hombres. En 1978, justo después de graduarse de la secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato. Recogió a Stephen Hicks, un autoestopista de 18 años. Lo llevó a su casa a tomar algo y cuando Hicks intentó irse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna antes de estrangularlo. Trituró los huesos y los esparció en el bosque detrás de su casa. Hicks desapareció y nadie sospechó del tímido adolescente. Durante casi una década, Dahmer mantuvo sus impulsos ocultos. Se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por alcoholismo. Regresó a vivir con su abuela, quien empezó a sospechar de sus largas noches y su extraño comportamiento. Pero cuando ella lo confrontaba, Dahmer siempre tenía excusas. En 1987, sus oscuras fantasías estallaron de nuevo. En un hotel de Milwaukee, Dahmer asesinó a Stephen Tuomi. Esta vez conservó el cuerpo durante días, experimentando con el desmembramiento. Fue el comienzo de su descenso a los asesinatos en serie. De 1987 a 1991, el ritmo de los crímenes de Dahmer se aceleró. Su objetivo eran bares y saunas gay, donde ofrecía a los hombres bebidas, dinero o fotografías a cambio de compañía. Una vez que los atraía a su apartamento, los drogaba, los estrangulaba y fotografiaba sus cuerpos. Pero su depravación no terminó ahí. Practicó la necrofilia, el canibalismo y escalofriantes intentos de crear zombies perforando los cráneos de sus víctimas y vertiendo ácido o agua hirviendo en su interior mientras aún estaban vivas. Afirmaba que quería que fueran compañeros sumisos y permanentes.
En cambio, cada intento terminaba en muerte. Los vecinos de Dahmer se quejaban a menudo de olores extraños provenientes de su apartamento. Él les decía que era carne podrida o pescado tropical muerto. Sorprendentemente, la policía tuvo oportunidades para detenerlo, pero fracasó. El ejemplo más infame ocurrió en mayo de 1991. Un niño de 14 años, Conerak Sintasonfón, escapó del apartamento de Dahmer semidesnudo, sangrando e incoherente. Los vecinos llamaron a la policía suplicándoles ayuda. Cuando llegaron, Dahmer los convenció con calma de que el chico era su amante de 19 años y que simplemente habían discutido. La policía le creyó, acompañó al chico de vuelta al apartamento de Dahmer y se marchó. Horas después, Conerak estaba muerto. Tan solo 2 meses después, el reinado de terror de Dahmer finalmente terminó. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, otra de sus víctimas, logró escapar. Inundó el apartamento con una muñeca aún esposada y pidió ayuda a la policía. Al entrar en la casa de Dahmer, lo primero que les impactó fue el hedor. Luego, vieron las fotografías de cuerpos mutilados. Finalmente, abrieron el refrigerador y encontraron una cabeza humana. Fue uno de los descubrimientos más impactantes de la historia criminal moderna. Dahmer fue arrestado y confesó rápidamente. Habló con una calma escalofriante, admitiendo los 17 asesinatos y describiéndolos con detalle. Les dijo a los investigadores que había comido partes de sus víctimas para convertirse en parte de ellas. Admitió que guardaba cráneos y esqueletos para consolarse. Incluso reveló que fantaseaba con construir un altar privado de huesos, con velas y fotografías, donde pudiera sentarse a reflexionar sobre sus crímenes. Su juicio en 1992 fue un circo mediático. Las familias de las víctimas presenciaron horrorizadas cómo se revelaban los espantosos actos de Dahmer. La defensa alegó demencia, señalando la naturaleza grotesca de sus crímenes como prueba de que ningún hombre podría hacer tales cosas. Pero el jurado no lo creyó. Lo declararon legalmente cuerdo y culpable de 15 cargos de asesinato. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, casi 1000 años de prisión. Pero la cárcel no sería su final. El 28 de noviembre de 1994, tras solo 2 años tras las rejas, Dahmer fue asesinado a golpes por otro recluso, Christopher Scarver, en el baño de una prisión de Wisconsin. Scarver declaró posteriormente que mató a Dahmer por sus crímenes y porque Dahmer se burlaba de otros reclusos moldeando comida con forma de partes del cuerpo. Incluso muerto, Dahmer sigue siendo uno de los nombres más infames en la historia del crimen. El propio Dahmer dijo una vez: «Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana». Cuando despersonalizas a otra persona y la ves como un objeto de placer en lugar de un ser humano vivo y que respira, parece que resulta más fácil hacer cosas que no deberías hacer. El caso de Milwaukee sigue siendo un escalofriante recordatorio de que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces vive en un apartamento normal, en una calle normal, mientras los vecinos siguen con sus vidas completamente ajenos a que un monstruo vive al lado. Anthony Sowell,
el estrangulador de Cleveland. Parecía un cuerpo y no tenía ninguna mano encima. En 2009, la policía de Cleveland entró en una modesta casa en la Avenida Imperial. Lo que descubrieron en el interior conmocionó no solo a la ciudad, sino a toda la nación. El hedor no solo olía mal, es un río de muerte. Escondidos en espacios reducidos, fosas poco profundas e incluso en el patio trasero, se encontraban los restos en descomposición de mujeres, 11 víctimas en total. Y el responsable fue Anthony Sowell, un violador convicto que se había estado escondiendo a plena vista. La infancia de Anthony Sowell fue un estudio sobre la crueldad, que engendraba crueldad. Nacido en 1959, creció en un hogar dominado por el abuso. Su madre era violenta, golpeaba a los niños con cables alargadores y los sometía a castigos extraños. Más tarde admitió que arrastró esa rabia consigo hasta la edad adulta. Para cuando era joven, ya había comenzado su descenso hacia la violencia. En 1989, Sowell cometió una brutal violación. Atrajo a una mujer a su casa, la ató con una corbata y la agredió sexualmente durante horas. Fue declarado culpable y cumplió 15 años de prisión. Esa condena debería haber sido suficiente para marcarlo como un peligro para siempre. Pero en 2005 fue puesto en libertad y reintegrado a la sociedad. Se mudó a la casa de su madrastra en la Avenida Imperial. Esa casa se convertiría en su campo de batalla. Los vecinos notaron cosas extrañas casi de inmediato. El olor. Al principio, la gente pensó que era carne podrida de una fábrica de embutidos cercana. Otros supusieron que se trataba de problemas de alcantarillado. El olor era tan insoportable que los residentes locales presentaron quejas, pero los funcionarios de la ciudad hicieron caso omiso. Lo que nadie comprendió fue que el hedor provenía de las víctimas de Sowell, que se descomponían dentro de las paredes y el sótano. El método de Sowell era horriblemente consistente. Su objetivo eran las mujeres vulnerables, muchas de las cuales luchaban contra la adicción o la falta de vivienda. Los invitó a su casa, ofreciéndoles comida, alcohol o un lugar para dormir. Una vez dentro, se convirtió en depredador. Los estranguló, a veces con una cuerda, a veces con sus propias manos. Luego escondió los cuerpos por toda la propiedad. A algunos los enterró en tumbas improvisadas en el patio trasero. A otros los dejó en espacios crueles o los cubrió con mantas en las habitaciones del piso superior. Durante años, la Casa del Terror estuvo situada a pocos metros de familias que realizaban su vida cotidiana. Las víctimas desaparecieron una a una. Sus familias presentaron denuncias por desaparición, pero muchas pasaron desapercibidas para las autoridades. Debido a que las mujeres eran pobres, negras y luchaban contra la adicción, sus desapariciones no se trataron con urgencia. Esa indiferencia permitió a Sowell seguir matando. Sus crímenes estaban ocultos a plena vista. Todo cambió en septiembre de 2009. Una mujer llamada Latundra Billups acusó a Sowell de haberla atraído a su casa, de haber intentado estrangularla y de haberla violado. Escapó y fue directamente a la policía. Con su denuncia, los agentes obtuvieron una orden de registro.
El 29 de octubre entraron en la casa de Imperial Avenue. Lo que encontraron fue una pesadilla. El olor a carne podrida era insoportable. Los investigadores encontraron restos humanos primero en el sótano y en el patio trasero. A medida que continuaban la búsqueda, fueron descubriendo más cuerpos en los espacios reducidos y escondidos por toda la casa. En total, se recuperaron los restos de 11 mujeres. Algunos llevaban años muertos. Entre sus nombres figuraban mujeres como Crystal Dozier, Tonya Carmichael y Telatia Forson. Vidas truncadas, sus historias borradas hasta que los investigadores las reconstruyeron. La casa en sí era grotesca. Las moscas pululaban por las habitaciones. Manchas de fluidos corporales marcaban los suelos. Algunos cuerpos estaban tan descompuestos que su identificación llevó meses. Los expertos forenses tuvieron que recurrir al ADN y a los registros dentales para devolverles la identidad a las víctimas. Cuando Sowell fue arrestado, su reacción fue escalofriante. No mostró remordimiento alguno. Afirmó no recordar haber matado a tantas mujeres. Sugirió que las drogas y el alcohol le nublaban la memoria. Pero los fiscales presentaron una versión diferente. Esto no tenía nada que ver con la violencia provocada por el apagón. Fue un asesinato frío y metódico. Así, humillaba a sus víctimas, las controlaba y se deshacía de ellas como si fueran basura. El juicio de 2011 fue uno de los más perturbadores en la historia de Ohio. Los familiares de las víctimas llenaron la sala del tribunal, aferrados a fotografías de sus hijas, hermanas y madres fallecidas. Los fiscales presentaron pruebas espeluznantes, fotografías de los restos, testimonios de supervivientes que apenas habían logrado escapar y detalles del horrible olor que había asolado el vecindario durante años. La defensa argumentó que Sowell tenía daño cerebral debido a una lesión craneal sufrida en la infancia y a años de abuso de alcohol. Suplicaron clemencia, proponiendo cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, pero el jurado no se dejó convencer. Tras semanas de testimonios, condenaron a Anthony Sowell por 82 cargos, entre ellos asesinato con agravantes, secuestro y violación. El jurado recomendó la pena de muerte. El 12 de agosto de 2011, Sowell fue formalmente sentenciado a muerte. Fue enviado al corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe. Allí permaneció durante una década. En febrero de 2021, antes de que llegara la fecha de su ejecución, Anthony Sowell falleció a causa de una enfermedad terminal en un hospital de prisión. Nunca se enfrentó a la inyección letal, pero pasó sus últimos años confinado en una celda, una sombra del depredador que una vez fue. La historia de Anthony Sowell plantea preguntas brutales. ¿Cómo pudo fallar el sistema durante tanto tiempo? Los vecinos se quejaron durante años del olor. Las familias suplicaron a la policía que buscara a las mujeres desaparecidas. Sin embargo, debido a que las víctimas provenían de comunidades marginadas, sus vidas fueron tratadas como desechables. Sowell se aprovechó de esa indiferencia, confiando en que nadie miraría demasiado de cerca. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la propia casa. Tras la investigación, la ciudad la demolió en 2011.
Para los residentes de Cleveland no era solo una casa, fue una herida para la comunidad, un recordatorio de cómo el horror puede esconderse tras paredes ordinarias. Hoy, el solar donde una vez se alzó está vacío, pero su recuerdo es una cicatriz que nunca desaparecerá por completo. Samuel Little, el asesino en serie más prolífico. Ella lucha por su vida y yo por mi placer. Cuando la mayoría de la gente piensa en los asesinos más infames de Estados Unidos, les vienen a la mente nombres como Bundy y Dahmer. Pero en 2018, el FBI hizo un anuncio escalofriante. El asesino en serie más letal de la historia de Estados Unidos no era para nada un nombre conocido por el público. Su nombre era Samuel Little, y durante décadas cazó en las sombras, dejando tras de sí un asombroso número de víctimas. Las autoridades confirmaron que Little era responsable de al menos 93 asesinatos, casi todos de mujeres. Durante años vagó por el país como un fantasma, estrangulando a sus víctimas, abandonando sus cuerpos y luego siguiendo su camino antes de que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. No era ostentoso, no era famoso, y precisamente por eso se salió con la suya durante tanto tiempo. Samuel Little nació en 1940 en Reynolds, Georgia. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Criado principalmente por su abuela, tuvo dificultades en la escuela. Pasó de un familiar a otro y comenzó una vida delictiva a temprana edad. En su adolescencia robaba coches, entraba a robar en casas y faltaba a clase para ver violentos combates de boxeo. Abandonó la escuela secundaria y entraba y salía de centros de detención juvenil. La violencia y la transitoriedad se convirtieron en la esencia de su vida. En la década de 1960, los crímenes de Little se intensificaron. Fue arrestado por robo, agresión y delitos relacionados con las drogas, pero su verdadera obsesión no era el robo, fue dominación. Desarrolló un método tan consistente que se convirtió en su sello distintivo. Su objetivo eran las mujeres marginadas de la sociedad. Trabajadoras sexuales, drogadictas, mujeres que viven en la pobreza. Los eligió no solo porque eran vulnerables, sino porque sabía que las fuerzas del orden tratarían sus desapariciones como una prioridad baja. Una vez que Little conseguía atraer a una mujer, su ataque era rápido y brutal. Luchaba contra sus víctimas con sus propias manos, a veces utilizando una cuerda o un cinturón. La estrangulación era su sello distintivo porque le otorgaba un control total, permitiéndole observar cómo la vida se extinguía de sus víctimas. Posteriormente, declaró a los investigadores que le proporcionaba una liberación sexual. Debido a que el estrangulamiento a menudo deja pocas marcas obvias, los forenses frecuentemente dictaminaron que sus asesinatos fueron sobredosis, accidentes o causas naturales. Ese punto ciego forense le permitió escapar de las sospechas durante décadas. Little vivió como un vagabundo, pasando de estado en estado, de ciudad en ciudad, dejando cuerpos esparcidos por todo el mapa. Mató en Florida, Texas, Ohio, California, Luisiana y otros lugares. Los departamentos de policía de todo el país nunca ataron los puntos. Para ellos, la muerte de cada mujer parecía un hecho aislado,
una estadística trágica, pero sin mayor relevancia.